Bienvenidos a esta siguiente clase en la cual vamos a seguir aprendiendo a convertirnos en Min Developer. Y estamos con Angular. Yo voy a intentar que todo el mundo pueda seguir esta clase sea cual sea su nivel. No obstante, si os veis muy perdidos con el tema Angular o TypeScript, os recomiendo, por supuesto, las carreras de Pixel Pro. Certificado oficial, esto es momento publicidad, ¿vale? Me vais a perdonar, pero tengo que hacerlo. Certificado Microsoft con reconocimiento europeo, aquí tenéis Angular, TypeScript y podéis aprender los fundamentos. No obstante, ya os digo, voy a explicar cada concepto para que todos me podáis seguir. Pero si alguno necesita una base extra, el curso de Pixel Pro o documentación. Bien, aquí está todo explicado y bueno, es otra forma de formarse. Yo soy un adicto a las documentaciones. Entonces, bueno, nos encontramos aquí con nuestro proyecto arrancado y funcionando. Importante, si tenemos un terminal, que es el de Node, que nos va dando información acerca del proyecto, podemos abrir más. Bien, si yo ahora necesito, vamos a acceder a Frontend, otro terminal para ejecutar comandos y demás, pues lo puedo tener y puedo ir cambiando desde aquí. Otro punto para Visual Studio. Seguramente en algunos momentos me vais a ver que voy escribiendo código y este se va autocompletando. Es importante contar también con alguna extensión específica de la versión de Angular que estamos utilizando. Si vais aquí a este botoncito que es el de extensiones y buscáis Angular, una de las primeras es esta de aquí, el Angular 7 Snippets, TypeScript, HTML, Angular A. Simplemente le dais a instalar, a continuación clic en Reload y activar y entonces él se reinicia y automáticamente está activo. Lo digo porque a veces me preguntáis, oye, ¿por qué a ti te autocompleta el código? ¿Por qué a ti? Y yo tengo que escribir todo. Es porque tengo alguna extensión de estas de fondo. Hay varias, bien, pero yo la que suelo utilizar es esta de aquí. Bien, pues dicho todo esto, vamos allá, vamos a seguir dándole forma a nuestra aplicación. Habíamos visto que teníamos por aquí el HTML de la aplicación que viene por defecto en Angular, el componente. Vamos a hablar un poco acerca de los componentes. Vamos a, de hecho, crearnos nuestro componente, nuestro primer componente. Como es una aplicación de mensajería, lo voy a llamar mensajes.component.typescript. Bien, y aquí vamos a ir creando, como os decía, un componente y así os voy explicando cosas. Voy a ir explicando cosas para todos los niveles y luego también entraremos en materias con conceptos un poquito más avanzados. Lo primero, una vez que creamos un componente, es deciros que esto no es nada. Bien, no es como si venís de otros lenguajes, que él ya por detrás lleva... No, lo tenemos que hacer todos nosotros. Entonces, vamos a empezar con un import. Sí, todo esto se puede sacar con la consola y lo va a crear, pero a mí personalmente cuando me estoy familiarizando con una tecnología nueva me gusta hacerlo todo desde cero, así entiendo todos los aspectos. Por ejemplo, cuando dábamos los cursos de Ruby, recuerdo que había gente que no sabía lo que hacía un enrutador por detrás, no sabía lo que hacía pues ciertos elementos del framework y es gente que lleva años programando. Esto para mí es un error. Muy importante saber qué es lo que pasa en segundo plano. Entonces vamos a hacer un import del componente. Bien, ¿cómo hacemos un import del componente? Abrimos las llaves y escribimos component. Y ya tenemos el import. ¿De dónde importa esto? Del core de Angular. Entonces decimos from, entre comillas simples, a continuación arroba, y ahí lo tenemos, Angular core. No es necesario cerrar aquí la línea, estamos con TypeScript, así que podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué es un componente? Muchas veces escucho a programadores decir, no es más que una clase de Angular. No, si solo fuese una clase, lo trataríamos como tal, pero el componente básicamente tiene tres elementos. Tiene un template, es decir, una plantilla a vista, tiene una clase, que es donde ponemos nuestro código, nuestro TypeScript, la información, los métodos y demás, y luego tiene metadata. Bien. Para esa metadata utilizamos lo que llamamos un decorador, un decorator, que es arroba, y vamos a escribir component. A continuación, abrimos paréntesis, abrimos llaves, y aquí dentro vamos facilitando esa metadata. ¿Qué puedo facilitar aquí? Pues, por ejemplo, la plantilla, template. Normalmente él tiene el template URL. De momento yo para simplificar todos estos conceptos, en lugar del template URL voy a utilizar solo un template, que no es más que un string en HTML. Y aquí voy a poner, pues, este es mi componente de mensajes. Listo. Bien, de nuevo, no hay que cerrar con punto y coma. Y para que una clase se pueda comunicar con otras clases, tenemos que hacer un export y dar el nombre de la clase.
Ahora voy a hablar un poco más acerca de cómo vincular los distintos componentes entre sí, pero de momento esto es lo básico. Entonces, mensajes y componente. Muy bien. Abrimos las llaves, las cerramos y, estrictamente hablando, esto es un componente. Que sí, que no tiene nada, que está vacío, pero bueno, es un componente. Entonces vamos a ver cómo habla este componente con las otras partes de mi aplicación. Por ejemplo, teníamos este app component donde tenemos el título. Y aquí le estamos facilitando una URL, bien, una vista, digamos, para este componente. Bien, vamos a hacer un pequeño ajuste. En lugar de utilizar la URL, que me obliga a estar con el archivo y hacer el HTML, vamos a simplificar esto y vamos a decir que es un template. Y le voy a pasar directamente aquí el template. Por ejemplo, vamos a utilizar un H2 y decimos bienvenidos a... y teníamos un title, ¿verdad? Tenemos ese elemento title que estáis viendo aquí. Para interpolarlo, simplemente vamos a utilizar las llaves dos veces. Abrimos y cerramos y ponemos el title. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué va a decir esto? Pues va a decir bienvenidos a Wikipro. Vamos a cerrar SH2 y a continuación quiero pasar el mensaje en un texto de párrafo, por ejemplo. Bien, cerramos aquí nuestro párrafo y aquí vamos a pasar mensaje. Entonces, menor que, mensajes, mayor que y vamos a cerrar con mensajes. Listo. En este momento lo que le estoy diciendo es crea tú una vista, es decir, no vayas ni siquiera al punto HTML, sino créame directamente mediante este string un HTML que diga bienvenidos a mi aplicación y a continuación los mensajes. Pero en este momento no tenemos ningún vínculo entre nuestro componente y este componente de aquí. Entonces vamos a ver cómo se vinculan. Vale, primer paso. Vamos a copiar esta línea de aquí y vamos a volver a nuestro componente, al decorador. Nos ubicamos aquí y decimos que tenemos un selector que es mensajes. Bien, ya tenemos una forma de identificar a este componente y para poder utilizarlo en este otro componente debemos importarlo. Para importarlo hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Si queréis podéis copiar la línea directamente y le vamos a dar el nombre de nuestro componente, que es, bien, vamos a verificarlo porque este es un motivo de error bastante frecuente, mensajes, componente, o si queréis lo copiamos directamente y lo pegamos aquí. ¿Desde dónde importamos esto? Pues obviamente no desde el core de Angular, sino que vamos a hacer punto, barra para ubicarnos y se llama mensajes componentes el archivo. Ahora sí que los tenemos, pero aún nos falta un paso más, porque si os fijáis, esto me va a dar un error. Voy a ir a la parte frontal, pantallazo en blanco. Como aquí no hay ninguna información, clic en el segundo botón, inspeccionar y abrimos la consola. Vamos a perdonar que lo tengo así en el modo móvil, lo vamos a dejar así y vemos que tenemos un error como una casa. El error empieza aquí, en este uncatch error, template parse error, mensaje is not a known element, es decir, mensajes es desconocido. Vamos a hacer que lo conozca. Para hacer que se conozcan, los vamos a presentar mediante el elemento que hace de columna vertebral de este proyecto. Vamos a ello. Vamos a copiar esta línea, vamos al app.module.ts y aquí, fijaos que tenemos el app.component, pues vamos a importar el nuestro y lo vamos a declarar en el decorador, este @ngModule, donde dice declarations, tenemos el app component y como esto es un array, fijaos que están los corchetes, yo directamente puedo hacer coma y pasar el mensaje componente. Y listo. Con esto deberíamos tener el error solucionado. Vemos que nos está fallando por ahí. Vamos a ver qué dice ahora. Esto es algo muy típico para los que venimos de otros lenguajes y es la convención, la forma en la que se han de escribir las cosas. Fijaos que me sigue diciendo que no lo conoce y es raro porque lo tengo importado en el componente principal y lo tengo también en el módulo. ¿Qué pasa? Vamos a fijarnos en la nomenclatura y dice Browser Module, ¿bien? Y está en Camel Case. Entonces la mía no está en Camel Case y esto representa un problema para Angular, cosa que en un principio no debería serlo, pues para Angular sí que lo es.
Entonces vamos a corregir esto. Fijaos qué cosa tan simple. Pero si lo pongo es que como desarrollador, pues alguna vez me ha pasado, ya que, como os decía, vengo de otros lenguajes. Entonces lo ponemos así, en ese camel case. Vamos a guardarlo todo. Y ahora cuando vamos a la parte frontal, ya está todo funcionando. Es uno de esos errores que quería enseñaros y que normalmente los usuarios crean estos componentes con el CLI, que se lo hace todo, pero cuando necesitan algo a medida, empiezan a fallar este tipo de cosas, no saben muy bien el porqué, ni tienen ni idea de cómo resolverlo. Entonces quería hacerlo a mano para que vieseis qué particularidades tiene Angular, especialmente, ya os digo, para desarrolladores que venimos de otros entornos. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos en un principio. Bienvenidos a Wikipro y este es mi componente de mensajes. Ahora mismo tenemos los dos componentes vinculados y, como veis, los podemos utilizar en la misma plantilla. Os dejo un tiempo para que lo trabajéis y nos vemos en el siguiente vídeo.